7:47, vamos a conversar con Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, director de Atrevia. Álvaro, gracias por acompañarnos. Ya estamos en plena carrera electoral, falta que los 8 binomios estén en firme, pero seguro van a ser los 8. Y empiezan las primeras mediciones. Y tu empresa hizo ya una medición. 4 aspectos fundamentales para empezar antes de poner los datos. Perfecto, Milton. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, tenemos 4 datos que podemos compartir y que son bastante interesantes de cara a poder hacer un análisis de estas elecciones. El primero, no hay estructura de partidos. Cuando preguntamos por la preferencia partidista, vemos que solo uno de los 16 partidos por los que preguntamos tiene una valoración razonable, el resto estamos hablando de 3-4% hacia abajo. Y tenemos casi la mitad de la población que dice no quiero ningún partido, no me gusta ninguno. Es decir, o sea, hay rechazo a los partidos políticos y los partidos políticos mismos no tienen estructura. Efectivamente, vemos que solo una candidata viene de su fuerza política, el resto de los 7 candidatos no pertenece a ninguna agrupación. Por tanto, aquí ya tenemos el primer descubrimiento. El segundo, y quizás este es uno de los más interesantes, hicimos un termómetro sobre el correísmo. Le preguntábamos a la gente en una escala de correísmo-anticorreísmo, ¿cómo te valorarías? Si muy correísta, algo correísta, ni correísta ni anticorreísta, o algo anticorreísta o muy anticorreísta. Y aquí lo que vemos es un 35% de la población se considera correísta, de los cuales un 20% muy correísta, y solo tenemos un 14% que se considera anticorreísta. Sin embargo, ¿es un mito el anticorreísmo? El anticorreísmo en este periodo podríamos decir se ha dormido. Hemos tenido un gobierno que representó al anticorreísmo en la segunda vuelta pasada y quizás la valoración del presidente, que está algo baja, ha hecho que este anticorreísmo se duerma. Y tenemos la mitad de la población. ¿Y esto puede favorecer un triunfo del correísmo en las presidenciales? Todavía no se prevé. Ahora vamos a ver que la votación de Luisa González está lejos de una victoria en la primera vuelta, y la segunda vuelta todavía es muy prematuro. Estamos hablando de 2 aspectos más, a ver. Sí, entonces lo que aquí decimos es el anticorreísmo está dormido. El tercero, la gran mayoría de la población, hablamos de más del 57%, tiene como prioridad para el siguiente gobierno que trabaje en temas de seguridad. En menor medida, casi un 25% empleo, y el resto de la población, la corrupción. Pero aquí tenemos como el principal foco de la población es la lucha contra la inseguridad. Y hay, perdón, solamente acoto, ¿y están hablando de eso los candidatos? ¿La están apuntando bien o no? Hemos visto que varios candidatos, especialmente uno, tiene como tema de bandera la lucha contra la delincuencia. El resto de los candidatos se tiene que ir integrando. Vemos que candidatos que todavía prácticamente no... Pero ya vamos a ver el resultado de la encuesta de ese candidato que habla de lo que la gente necesita. Y el cuarto punto, antes de pasar... El cuarto punto, esta tardanza en lanzarse algunas candidaturas ha hecho que todavía la indecisión esté en el 20%, porque claro, al final tenemos unos candidatos que salieron la semana anterior o a última hora se inscribieron en el CNE, entonces todavía tenemos una indecisión del 20%. Pero es bajísimo, o sea, es un nivel de indecisión muy bajo comparado con otros procesos que a esta hora seguían más del 48%, 50%. Hemos tenido una precampaña que se activó muy pronto. Esto ha hecho también que el nivel de interés por la campaña electoral se haya incrementado, entonces todavía tenemos un 20%. Si comparamos con el año 2021, cuando quedaban 2 meses, era una cifra algo más baja, que en este momento estábamos hablando ya de 16-17% de indecisión. Estamos viendo que bueno, estamos en un 18,8%, es baja todavía, pero a medida ¿Puede cambiar el panorama electoral ese 18,8% de...? Definitivamente. Sí, veamos la encuesta, pongamos en pantalla la encuesta para que la gente vea esta primera medición que hace Comunicaliza y que... Efectivamente. Ahí está. Sí. Está más o menos el panorama de lo que se esperaba en el primer puesto, el 26% casi Luisa González. Exactamente, solo un detalle, se entrevistaron a 3.656 personas entre el 16 y el 18 de junio. Esto nos arroja un margen de error de 1,62, es una cifra bastante razonable para poder tener estas valoraciones. Efectivamente, el primer lugar lo ocupa Luisa González de la Revolución Ciudadana con un 25,9%. En un segundo lugar vemos al candidato Otto Sonne-Holzner con el 11,2%, seguido bastante de cerca con el 10,3% de Yacu Pérez. En el cuarto lugar está Fernando Villavicencio, que ahora analizaremos algunas particularidades de este electorado, tiene el 8%. Javier Herbas en el quinto lugar con el 6,2%, seguido de Daniel Noboa con casi el 4% y de Jan Topic, séptimo lugar, con el 2,6%. Ese dato es el que resultaría curioso, porque es el candidato que más habla del tema que más importa a la ciudadanía en este momento, que es la inseguridad, pero este universo que tiene Jan Topic o este 2,6%, ¿te extrañó también a ti?
A mí también me extrañó, de hecho yo sí que pensaba que tendría un resultado mayor, sobre todo porque es un candidato que está muy bien perfilado, parece el candidato de Hollywood, ¿no? Muy con acción, muy con aventura, muy con un perfil joven. Y va por un partido que es absolutamente conocido. Va con varios partidos. ¿Cuál es el problema de él? Es el conocimiento. No lo conoce nadie. Tiene un conocimiento de menos del 25%. Menos 25%. Exactamente. De los cuales vemos que un 9,2 le aprueba, un 12,5 le desaprueba. Estamos en una valoración bastante baja con un 60% que ni siquiera ha oído hablar de él. Aquí tenemos un 18% que todavía no sabe valorarle, por eso podemos decir que su conocimiento real es del 25%. Es un candidato que se ha enfocado mucho en el tema de seguridad, es cierto, yo creo, y aquí cuando preguntamos cuál sería el mejor candidato para afrontar la delincuencia, sí que sale algo más alto, sube 2 puntos. Ya, pero no votarían por él. Pero todavía no votarían por él, exactamente. ¿Quién es el candidato más conocido? Digo esto por el nivel de conocimiento. Que seas más conocido no quiere decir que van a votar por ti, pero ¿quién es el más conocido? El más conocido es Otto Sonnenholner, con más o menos la mitad de la población, 50%, casi empatado también con Yacu Pérez. Los dos candidatos están en una valoración muy similar. Una pregunta, y podemos poner nuevamente los datos para que la gente lo siga viendo, por favor. Yacu Pérez, 10.3%, Javier Herbas, 6.2%. Están muy lejos de lo que obtuvieron en las elecciones de 2021. Con esta encuesta se puede decir que no van a repetir o que es difícil que repitan por lo menos ese resultado. Son dos candidatos que tuvieron un resultado extraordinario la vez anterior, dieron la sorpresa. Muy pocos fuimos los que acertamos que Yacu Pérez estaba en un porcentaje superior al 19, al igual que Javier, superando el 15. Quizás es pronto. Son dos candidatos que en la vez anterior subieron a lo largo de la campaña, especialmente el candidato Herbas, pero en esta campaña han arrancado tarde. Todavía no están haciendo campaña. Hemos visto la candidata González haciendo una campaña ya multitudinaria, el candidato Villavicencio haciendo grandes encuentros con la ciudadanía. Entonces vemos que hay candidatos que ya están activos y por tanto están subiendo más, quizás podrían estar incluso llegando a su techo, y otros candidatos que recién van a empezar ahora, como también el caso de Otto Sonnenholner, que todavía no ha hecho una campaña activa. Claro. Ahora, la otra pregunta era sobre Fernando Villavicencio. ¿Qué pasa con él? El votante de Fernando Villavicencio tiene varias particularidades. Primero, sí está recogiendo el anticorreísmo, aunque el anticorreísmo hemos visto que es una fuerza relativamente dormida en este momento, podría activarse en segunda vuelta, no pareciera que se va a activar en primera. Pero el dato más curioso es la edad promedio de su votante. Estamos hablando de que la edad promedio de su votante es de 54 años, cuando el promedio del resto de candidatos es de 36 a 39 años. Es decir, está más de 15 años por encima del promedio. ¿Cuál es el problema? El problema viene que el votante mayor de 65 años, donde Villavicencio quedaría primero, por cierto, es un candidato que puede votar o puede no votar el día de las elecciones. Ajá. Entonces, cuando ¿El universo es más pequeño quizás también? No, es un universo grande. Ajá. El problema es que es el voto facultativo. A partir de 65 años pueden tomar la decisión. Pueden no ir. Además dicen, en año y medio vuelvo a votar de nuevo Entonces, haciendo el ejercicio de simular el porcentaje de estas personas que suele votar en las elecciones y restándolo en el universo muestral que hemos cogido, sí que Villavicencio pasaría al quinto lugar, es decir, perdería una posición al quitarle este electorado que puede votar o no ese día. El voto joven, de esta muestra que tú has recogido, el voto joven, ¿dónde se está ubicando? Aquí tenemos otro candidato que pareciera que es lo opuesto. Es un voto, el de Villavicencio es urbano, masculino, adulto, y sin embargo tenemos a Yacu Pérez, cuyo votante es joven, rural y completamente despolitizado. En este caso sí tenemos a Yacu Pérez como primero entre los más jóvenes, pero sí que decrece a gran velocidad el votante hacia este candidato. Álvaro, ¿se puede pensar que esta primera vuelta se va a asemejar bastante al resultado de la primera vuelta del 2021? Es decir, correísmo de cajón en la segunda vuelta y el segundo puesto voto a voto, así como pasó con Yacu y con es muy Guillermo probable. Lasso. Ahora mismo tenemos una distancia entre el segundo y el tercero de 1 punto. La vez anterior acabaron Yacu Pérez y Guillermo Lasso a medio punto, más o menos. Por tanto, de momento el escenario hace prever una fuerte lucha por este segundo lugar. Ahora, 11% tiene Otto, 10% tiene Yacu, 1 punto menos. No se va a necesitar del 20% para entrar a la segunda vuelta. Pareciera que vamos a estar en una cifra cercana al 16% en voto válido. Recordemos que aquí estamos en voto directo, el voto válido hace que suba algo más, pero sí que pareciéramos que vamos a estar por debajo del 19%. Y la última, Luisa González aparece con el 25.9%.
logrará tener por lo menos el 32 que tuvo Arauz en la primera vuelta del 2021. Claro, lo que hemos visto al cruzar la intención de voto con el recuerdo de voto del 2021 es que todavía hay un 15% del electorado de Arauz que no sabe por quién va a votar. Seguramente todavía no conocen a Luisa, es una candidata recién llegada. De hecho, cuando vemos su valoración, vemos que tiene muchos menos negativos que positivos, todavía no la conoce la oposición, llega a un 23% de aprobación, menos que, por ejemplo, el candidato Sone Holner o el candidato Yacu Pérez. Por tanto, vemos que es una candidata que tiene más votos que conocimiento en aprobación. Eso iba a decir, o sea, no es tan conocida, pero tiene menos negativos. Exactamente. Su ratio de aprobación es de 1,92 versus el rechazo, y si lo comparamos con su intención de voto, estamos viendo que subiría 3 puntos más. Es simplemente porque es una candidata que representa una fuerza política mayor todavía que su candidatura y que poco a poco se irá haciendo con el resto de la simpatización que tiene esta fuerza política. Bueno, este panorama inicial entonces puede ir variando y moviéndose de acuerdo a las siguientes semanas cuando los candidatos vayan haciendo más recorridos. Efectivamente, la campaña siempre marca un antes y un después en una campaña electoral, especialmente el debate que vimos que la vez anterior llegó a mover hasta 10 puntos. Gracias, Álvaro. Álvaro Marchante es director de Atrevia y gerente de Comunicaliza, y esta primera encuesta nacional que se ha corrido y dio unos resultados como ya los hemos visto. Liz, amigos, tenemos que terminar esta emisión del día de hoy. Sí, Milton, ya vienen las noticias de la comunidad. Buen día. Buen día.